Los cumpleaños marcan un año más de vida, pero para algunos, ese mismo día se convirtió en el último. Lo que debería haber sido torta y velas, terminó transformándose en algo mucho más oscuro. Muertes tan extrañas y perturbadoras que desafían cualquier explicación. No se trata solo de accidentes desafortunados. Estas son las muertes de cumpleaños más perturbadoras jamás documentadas. Era el 15 de febrero de 1909 en la ciudad de Nueva York. George Spencer Millet, un cadete de oficina de 15 años, llegó al edificio de Metropolitan Life esperando una jornada laboral normal. Llevaba apenas unos 2 meses trabajando allí, pero ya era muy querido. George tenía el cabello claro, la piel pálida y modales educados. Nadie en la oficina podía imaginar que ese lunes común terminaría en tragedia. El día anterior, el 14 de febrero, George había mencionado de manera casual a sus compañeros que había cumplido 15 años. Lo dijo sin darle importancia, pero las taquígrafas reaccionaron de inmediato. Lo molestaron en broma y dijeron que un cumpleaños así merecía una celebración. Decidieron que cada una le daría un beso de cumpleaños, un beso por cada año de su vida. Eso significaba 15 besos por mujer. George se rió con nerviosismo y les dijo que nadie se le iba a acercar. Las bromas continuaron durante todo el día, y las mujeres le recordaban una y otra vez lo que planeaban hacer. A medida que pasaban las horas, George se sentía cada vez más incómodo. Era tímido y la atención claramente lo ponía nervioso. Mientras ellas lo veían como una diversión inocente, él se sentía ansioso. Todos sabían que la jornada laboral terminaba a las 4:30 de la tarde, y ese era el momento en que las mujeres pensaban actuar. George no dejaba de mirar el reloj. El ambiente en la oficina era juguetón pero tenso. 6 mujeres jóvenes corrieron hacia George al mismo tiempo. Él entró en pánico y trató de escapar, zigzagueando entre los escritorios mientras ellas reían y lo perseguían. Papeles volaron, sillas se movieron y la oficina se sumió en el caos. De repente George se detuvo. Su expresión cambió y gritó que había resultado gravemente herido. Una taquígrafa de 23 años llamada Gertrude Robbins corrió hacia él y vio sangre en su pecho. Llamaron a un médico de la empresa y pidieron una ambulancia de urgencia. El estado de George empeoró rápidamente y fue subido a la ambulancia. A pesar de la rapidez con la que atravesaron las calles de Nueva York, no sobrevivió al trayecto al hospital. Murió a causa de graves lesiones internas. La policía investigó el incidente creyendo al principio que George había sido lastimado durante la persecución. Gertrude Robbins fue arrestada mientras se realizaban las averiguaciones. Sin embargo, ella explicó que había visto a George sosteniendo un borrador de tinta más temprano ese día. En 1909, los borradores de tinta eran herramientas metálicas de unos 15 centímetros de largo, con puntas afiladas, usadas para raspar la tinta del papel. Dijo que George lo había guardado en el bolsillo de su abrigo justo antes de que comenzara la persecución. Durante el forcejeo, George cayó hacia adelante, y la herramienta afilada en su bolsillo se clavó en su pecho, con la fuerza suficiente como para alcanzar su corazón. La policía confirmó esto tras examinar el cuerpo. El borrador fue encontrado en su bolsillo, y la herida coincidía exactamente con él. Quedó claro que nadie más había causado su muerte. Fue un trágico accidente provocado por el pánico, una caída y una herramienta de oficina peligrosa. Los cargos contra Gertrude Robbins fueron retirados y el forense dictaminó que la muerte había sido accidental. George fue enterrado en el cementerio Woodlawn, en el Bronx. Sus padres decidieron incluir todos los detalles de su muerte en la lápida, una decisión que aún hoy llama la atención. Los periódicos cubrieron ampliamente la historia, incluido el New York Times el 16 de febrero de 1909. El caso generó preocupación sobre el comportamiento y la seguridad en los lugares de trabajo. Lo que comenzó como un momento de cumpleaños aparentemente inofensivo, terminó en una pérdida irreparable. Era el 5 de junio de 2020 en Wembley, Londres. Viva Henry, una trabajadora social de 46 años, estaba celebrando su cumpleaños junto a su hermana menor Nicole Smallman, una fotógrafa freelance de 27 años. El país aún se encontraba bajo el confinamiento por el coronavirus, así que en lugar de una fiesta en interiores, Viva planeó una pequeña reunión al aire libre en Friant Country Park. Las hermanas llevaron mantas, almohadones, comida y luces decorativas. Amigos se les unieron a lo largo de la tarde y la noche.
A medida que la noche avanzó hacia la madrugada, los invitados comenzaron a irse poco a poco. Viva y Nicole decidieron quedarse. Estaban disfrutando el momento y no tenían ningún apuro por volver a casa. A la 1:05 de la mañana, Nicole le envió un mensaje a su novio, Adam Stone, diciéndole que ella y Viva estaban bailando en un campo. Fotos recuperadas más tarde de sus teléfonos las muestran jugando con las luces alrededor de la 1:15 a.m. En la última foto tomada algo parecía extraño. Ambas hermanas miraban hacia su izquierda, distraídas, como si alguien cercano hubiera captado su atención. Un joven de 18 años llamado Daniel Hussein se encontraba cerca. Había ido al parque con un plan claro. Durante meses, Hussein había creído que había hecho pactos con entidades sobrenaturales descritas en escritos ocultistas. Escribió un contrato con su propia sangre, en el que prometía quitar la vida a 6 mujeres cada 6 meses a cambio de riqueza. Creía que esto le permitiría ganar un superpremio de la lotería Mega Millions de 321 millones de libras. También escribió otra nota ofreciendo un sacrificio de sangre para que una compañera de estudios desarrollara sentimientos por él. Hussein había pasado 2 años activo en foros ocultistas en línea y seguía las indicaciones de una figura estadounidense del ocultismo que promovía pactos firmados con sangre para obtener riqueza. Hussein siguió esos pasos al pie de la letra. En algún momento antes de las 2:30 de la mañana, Hussein se acercó a las hermanas. Viva fue atacada primero y recibió 8 heridas de arma blanca. Nicole intentó protegerse a sí misma y a su hermana, y luchó para defenderse, pero fue superada y sufrió alrededor de 28 puñaladas. Durante el ataque, Hussein se lastimó una mano. Luego, movió los cuerpos de ambas mujeres hacia unos arbustos bajo una línea de árboles y las acomodó juntas antes de abandonar el parque, convencido de que su ritual se había completado. Al día siguiente, Hussein buscó atención médica por la herida en su mano y afirmó que se la había hecho durante un robo. Mientras tanto, Viva y Nicole estaban desaparecidas. En la noche del 6 de junio, su familia contactó a la policía, pero los agentes no registraron el parque de inmediato. Adam Stone fue al parque el 7 de junio junto a sus padres y una amiga cercana de Viva, Nina Smat. Encontraron primero unos anteojos de sol, luego un cuchillo y finalmente los cuerpos de las hermanas bajo los árboles. Adam llamó de inmediato a su madre, Mina Smallman, para darle la devastadora noticia. La policía recuperó ADN en la escena. El 30 de junio, una coincidencia familiar de ADN vinculó las pruebas con el padre de Hussein. Imágenes de cámaras de seguridad mostraron a Hussein comprando cuchillos antes del ataque y regresando a su casa después. Fue arrestado el 1 de julio de 2020. Los investigadores encontraron los contratos escritos con sangre, notas sobre creencias ocultistas y pruebas de actividad extremista en línea. En los días posteriores a los asesinatos, Hussein gastó más de 162 libras en boletos de lotería y no ganó nada. Fue declarado culpable de 2 cargos de homicidio y en octubre de 2021, condenado a cadena perpetua con un mínimo de 35 años de prisión. El caso dio otro giro perturbador cuando se descubrió que 2 agentes de policía asignados a custodiar la escena fotografiaron los cuerpos de las hermanas y compartieron las imágenes en grupos privados de mensajería. Ambos oficiales fueron posteriormente condenados por mala conducta y sentenciados a 2 años y 9 meses de prisión. Las investigaciones también revelaron graves fallas en la forma en que se manejaron las denuncias por desaparición. Viva fue recordada como una trabajadora social apasionada y Nicole fue recordada como una fotógrafa talentosa. Lo que comenzó como una celebración de cumpleaños terminó en una pérdida que todavía resuena en su familia, su comunidad y en los sistemas que se suponía debían protegerlas. Era el 27 de abril de 2024 en Birkenhead, Merseyside. Joshua Dooner, de 8 años, estaba celebrando su cumpleaños en casa junto a su familia. Tenía unos ojos azul brillante y una sonrisa pícara que su madre, Carly, adoraba. Joshua era cariñoso y conocido por abrazar a sus amigos. Estaba lleno de energía y alegría. La casa estaba decorada para la ocasión, incluido un globo de helio con forma del número 8. Todo estaba pensado para ser un día feliz. Al final de ese día, Joshua ya no estaría. Los Dooner eran una familia muy unida de 6 integrantes. Joshua era alumno de primaria y amado. Su cumpleaños debería haber sido una celebración. En cambio, más tarde se convertiría en lo que el forense describió como la peor pesadilla de cualquier padre.
Alrededor de las 2 de la tarde, algo salió mal. Joshua estaba solo en su habitación. Lo que ocurrió en esos momentos no se conoce por completo. Más tarde fue encontrado acostado en el suelo, inconsciente, con el globo de helio con forma de 8 sobre su cabeza. Se llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Al servicio de ambulancias del noroeste se le informó que Joshua estaba en paro cardíaco y que ya se le estaba practicando RCP. Los paramédicos llegaron y continuaron con los intentos de reanimación. Joshua fue trasladado al hospital Arroway Park, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo. A pesar de los esfuerzos, fue declarado muerto a las 7:23 de la tarde. La investigación comenzó de inmediato. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue compatible con asfixia relacionada con un globo de helio, lo que significa que Joshua murió por falta de oxígeno. Durante la audiencia forense del 24 de abril de 2025, el forense Andre Rebello explicó cómo pudo ocurrir esto. Señaló que el helio no es venenoso, pero sí peligroso porque desplaza el oxígeno del aire. Cuando una persona inhala helio, el oxígeno no puede ingresar al cuerpo. Sin oxígeno, se puede perder el conocimiento en segundos, y la muerte puede ocurrir en pocos minutos. Eso fue lo que le sucedió a Joshua. El forense abordó qué pudo haber estado haciendo Joshua. Una posibilidad es que no supiera que el globo no contenía aire normal. Otra es que haya intentado inhalar helio para cambiar su voz, algo que suele mostrarse como una diversión inofensiva. Rebello dejó en claro que no había ninguna evidencia de que Joshua entendiera el peligro o tuviera intención de hacerse daño. Estaba solo, jugando, y el hecho fue considerado el más trágico de los accidentes. Las estadísticas muestran que este tipo de casos no es tan raro. Entre 2001 y 2020, se registraron en Inglaterra y Gales 716 muertes vinculadas a sustancias volátiles. De ellas, 646 involucraron helio y 103 nitrógeno. La mayoría de las víctimas fueron hombres, con un total de 558, mientras que 158 fueron mujeres. De todos los casos, 288 fueron accidentales. Las muertes relacionadas con helio aumentaron drásticamente, pasando de 87 entre 2001 y 2010 a 559 entre 2011 y 2020. La Asociación Británica de Gases Comprimidos advirtió que incluso una sola inhalación de helio puede ser fatal, aunque a menudo se presenta como algo inofensivo. Inhalar gases distintos del aire u oxígeno puede provocar pérdida de conciencia o la muerte. Para Carly Dunar, estas advertencias llegaron demasiado tarde. Dijo que perder a Joshua fue como perder una parte de sí misma. Antes extrovertida y alegre, desarrolló graves problemas de salud mental y trastorno de estrés postraumático. Carly advirtió a otros padres que no compren globos de helio, y compartió que vive con la culpa de haber comprado el globo que le quitó la vida a su hijo. Su mensaje se difundió ampliamente. Muchos padres admitieron que habían permitido la inhalación de helio antes, sin conocer los riesgos. Joshua murió el día de su 8º cumpleaños. Una decoración pensada para celebrarlo se convirtió en la causa de su muerte. Hoy Carly habla para que otras familias no tengan que vivir la misma pérdida, convencida de que esta tragedia podría haberse evitado. Era el 10 de mayo de 2017 en Melbourne, Florida. Robert Dreyer, de 89 años, estaba celebrando su cumpleaños. Esa mañana de miércoles conducía su Mercedes 2016 por Tavistock Drive, cerca de Crawford Way. Debería haber sido un día tranquilo, quizás destinado a pasar tiempo con su familia o a una reflexión serena. En cambio, en cuestión de minutos, un trayecto común se transformó en uno de los accidentes fatales más inusuales que los investigadores locales habían visto jamás. Cerca de media mañana, el auto de Dreyer se desvió repentinamente de la calzada. El Mercedes salió del asfalto y se dirigió directamente hacia un hidrante contra incendios ubicado al costado de la calle. El vehículo impactó contra el hidrante con gran fuerza. Al principio parecía un accidente de tránsito común, pero lo que ocurrió después estuvo lejos de ser normal. Los hidrantes están diseñados con válvulas de seguridad para prevenir desastres. Cuando son golpeados, están hechos para romperse en un punto específico, cortando el flujo de agua a plena presión. Esto normalmente evita inundaciones y daños graves, pero en este caso, algo falló. El ángulo o la fuerza del impacto dañaron la propia válvula de seguridad. En lugar de cerrarse, el hidrante se rompió por completo. El agua comenzó a salir de inmediato, no como una simple pérdida, sino como una descarga violenta.
Miles de litros brotaron bajo presión municipal total. Testigos describieron el chorro como extremadamente potente, lo suficientemente alto como para golpear las palmeras cercanas. El área alrededor del choque empezó a inundarse en cuestión de segundos. Al principio, Dreyer parecía estar bien. Logró salir de su auto y se paró en la calle para revisar los daños. Pero bajo la superficie, el agua estaba causando algo mucho más peligroso. La presión extrema estaba arrastrando la tierra debajo del asfalto y alrededor del vehículo. El suelo no resistió. En cuestión de momentos colapsó, abriéndose un pozo de unos 1,5 a 1,8 metros de profundidad, justo donde Dreyer se encontraba parado. Mientras el pozo se formaba, el agua en movimiento generó una fuerte fuerza de succión. Dreyer cayó directamente y fue arrastrado por debajo de su propio auto. Quedó atrapado, parcialmente aprisionado bajo el Mercedes, mientras el agua turbulenta lo rodeaba y llenaba el hueco. Pedro Rodríguez circulaba por la zona y vio el accidente. Él y su jefe se detuvieron de inmediato. Su jefe le indicó que moviera el vehículo más adelante mientras el agua se expandía rápidamente. Aún así, Rodríguez y otros conductores se quedaron para ayudar. Varias personas podían ver a Dreyer atrapado debajo, sumergido mientras el nivel del agua seguía subiendo. Uno de los rescatistas fue Edward Cunningham, que pesaba alrededor de 100 kilos. Corrió hacia el pozo e intentó alcanzar a Dreyer, pero la fuerza del agua era abrumadora. La presión lo empujaba una y otra vez, haciendo imposible permanecer dentro del pozo. Otros también lo intentaron, pero la corriente era implacable. Más tarde, Rodríguez estimó que Dreyer estuvo bajo el agua entre 3 y 4 minutos. Finalmente los rescatistas lograron sacarlo. Los servicios de emergencia llegaron y lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano. Los médicos intentaron reanimarlo, pero su cuerpo había soportado demasiado. Robert Dreyer fue declarado muerto en el hospital. El teniente Channing Taylor de la Patrulla de Carreteras de Florida investigó la escena. Dijo que se trataba de uno de los incidentes más raros que había encontrado en su carrera. Un accidente que involucrara un hidrante y terminara en ahogamiento era algo prácticamente inaudito. Explicó que, si bien los sistemas de seguridad de los hidrantes suelen funcionar, un impacto preciso puede hacer que fallen. Los investigadores examinaron el auto, el hidrante y el terreno colapsado. También consideraron la posibilidad de que Dreyer hubiera sufrido un episodio médico antes o después del choque, aunque esto no pudo confirmarse debido al nivel de trauma. El accidente ocurrió en Viera, una tranquila zona residencial a unos 65 kilómetros al sureste de Orlando. Robert Dreyer vivió casi 9 décadas. En su cumpleaños número 89, un simple viaje terminó de una forma que nadie podría haber imaginado. Era el 18 de octubre de 2013 en Los Cabos, Baja California Sur, México. Francisco Rafael Arellano Félix, ex líder del Cártel de Tijuana, estaba celebrando su cumpleaños número 64 en Ocean House, un salón de eventos frente al mar perteneciente al Hotel Marbella. Alrededor de 80 a 100 invitados asistieron a la fiesta, entre ellos empresarios, políticos, celebridades y deportistas. Entre los presentes se encontraban el exfutbolista Jared Borghetti y el boxeador Omar Chávez. Varios grupos musicales se presentaron esa noche. Francisco Rafael nació el 24 de octubre de 1949 en Culiacán, Sinaloa. Fue el mayor de 11 hermanos. Su padre era mecánico y se había mudado desde Durango en la década de 1940. La familia vivía cerca de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Vecinos describían a los hermanos como alegres y trabajadores. De jóvenes vendían ropa, licor y dulces traídos desde Estados Unidos. Francisco Rafael dejó la escuela temprano para ayudar a su padre y más tarde trabajó junto a sus hermanos en el contrabando de mercancías desde Tijuana. La música siempre fue una parte central de su vida. Formó un grupo llamado Los Scorpion y posteriormente abrió salones de eventos y clubes nocturnos, entre ellos el famoso Club Frankie O en Mazatlán. El lugar costó alrededor de $5 millones y tenía capacidad para 2.500 personas. Contaba con una cascada, una gran pista de baile, peceras y una temática de zoológico con animales exóticos. Francisco Rafael se hizo conocido como empresario y figura social, e incluso recibió un reconocimiento como empresario del año por una estación de radio local. Mantenía una estrecha amistad con el boxeador Julio César Chávez. Mientras él llevaba una vida pública como empresario, sus hermanos se involucraron profundamente en el crimen organizado en Tijuana. A través de conexiones familiares,
los Arellano Félix se vincularon a importantes redes de tráfico. Tras la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989, surgieron varios grupos criminales. Los hermanos Arellano Félix tomaron el control de Baja California, formando lo que se conoció como el Cártel de Tijuana. Pronto comenzaron los conflictos con el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán y Héctor Palma. Estas disputas derivaron en años de violencia, con ataques de alto perfil y muertes de civiles, entre ellas el atentado en el aeropuerto de 1993, que provocó la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Francisco Rafael fue arrestado en diciembre de 1993 y posteriormente condenado a 10 años y 3 meses en una prisión de máxima seguridad en México. Su rol principal consistía en coordinar envíos de drogas hacia Estados Unidos. También enfrentó cargos en ese país relacionados con la distribución de drogas en la década de 1980. Tras cumplir su condena en México, fue trasladado a custodia estadounidense en 2006. Se declaró culpable en 2007 y fue liberado en marzo de 2008. Luego fue deportado a México y vivió de manera discreta bajo el nombre de Mario Vázquez, presentándose como empresario y productor musical en Los Cabos. De regreso a la fiesta del 18 de octubre de 2013, la música llenaba el salón mientras los invitados conversaban y reían. Cerca de las 8 de la tarde, una camioneta SUV negra llegó al lugar. Un hombre disfrazado de payaso ingresó por la cocina y caminó directamente hacia Francisco Rafael. Imágenes de video mostraron luego que otro hombre hizo una señal con la mano instantes antes. Cuando el payaso se acercó a Francisco Rafael, sacó un arma de fuego y disparó a quemarropa. Francisco Rafael murió en el lugar. El atacante huyó mientras los invitados entraban en pánico y se escondían. Las autoridades llegaron poco después. El examen forense confirmó que Francisco Rafael murió a causa de graves heridas provocadas por los disparos. Su cuerpo fue trasladado posteriormente a Sinaloa y cremado. En los días siguientes se realizaron varios arrestos, pero el motivo principal del ataque nunca quedó del todo claro. Los investigadores creyeron que el crimen estaba relacionado con viejas disputas y deudas pendientes dentro del crimen organizado. En 2014, las autoridades sugirieron que el ataque pudo haber sido ordenado por líderes vinculados al cártel de Sinaloa. A pesar de años de investigación, nunca se llegó a una conclusión definitiva. La muerte de Francisco Rafael cerró un capítulo en la historia de los Arellano Félix.